Está silenciado, hermano Jorge. Por favor, prenda el micrófono. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les recordamos que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, donde se presenta a Jesús como rey. Y hemos visto algunas veces que es un evangelio que se escribió a los judíos, quienes esperaban al Mesías, pero curiosamente los líderes tenían mucha autoridad, tenían conocimiento, eran muy eruditos, cumplían y pedían de la ley, pero no creyeron en Jesús. Entonces, cuando se escribe Mateo, se escribe a los judíos anunciando la llegada del reino de Dios a través de Jesucristo, Hermano el Jorge, Mesías esperado. Señor, pues yo no sé qué dicen los demás hermanos, pero yo la verdad no estoy entendiéndole mucho. El audio está bastante defectuoso, entonces no sé si se pueda corregir, si lo ya puede lo hacer hicimos lo que directamente al podemos. computador o algo así. ¿Qué tal se escucha así? Se Porque escucha como con un eco. sí, se escucha bastante, o sea, no se le, pues yo personalmente no le estoy entendiendo mucho, entonces no sé si Estoy hablando así, es así el micrófono. Sigue, ¿no? igual. Y la verdad igual. Igual, entonces pongamos el micrófono. Claro. Pero, Voy a tratar de hablar despacio. listo, hermano, adelante. Decíamos que el Evangelio se presenta a Jesús como rey y lo que busca es la relación con Dios, pero los judíos hablaron de que no querían esa relación, no creyeron en Jesús. Por eso este Evangelio llega a todo el mundo y el Evangelio se presenta a todo el mundo. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey y es importante recordarnos de un versículo en Zaqueo, capítulo 9, versículo 9, que dice: he aquí, tu rey vendrá a ti y cargando sobre un asno. Y aquí en el capítulo 20 en adelante, 21 en adelante, estamos hablando de lo que llamamos la Semana Santa, la Semana Mayor, y es la última semana de Jesucristo aquí en la tierra, donde vemos el Domingo de Ramos, lo que hemos conocido como Domingo de Ramos, y básicamente lo que estudia es cómo Jesús se recibió como rey, pero vemos el jueves y viernes donde Jesús es muerto como rey, y el domingo como se levanta como Rey y Señor, que lo más debatido, y por último está la gran comisión. Eso es lo que vemos en la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y hoy vamos a hablar de básicamente el domingo y el lunes. Recordamos que en Mateo 20 hablamos de ese Jesús, el Rey anunciado, y que en el capítulo 19, versículo 25, venía una pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Y dice el 26, y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y vemos aquí cómo se anuncia ese rey, ese reino de los cielos, y vemos algunas cosas importantes. Si vemos Mateo 21, vamos a ver 5 puntos importantes en esta noche. Los primeros 11 versículos nos hablan de la entrada real a Jerusalén, del 12 al 17 la controversia ante el rey en su casa, del 18 al 22 qué hacer con los que no dan fruto en el reino, 23 al 27, Jesús es reconocido como rey, y los últimos versículos del 28 al 46 nos muestran 2 enseñanzas y una conclusión. Ese es el bosquejo donde se presenta a Jesús como rey. Permítanme oramos. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque aprendemos de ti, aún por medio de la tecnología y de cada obstáculo que se presenta a veces. Pero tú eres poderoso, Señor, tú eres el Rey, tú eres el soberano. Nos acudimos a ti para que tú seas obrando a través de todo esto y nos des a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros a través de este capítulo de este Evangelio, Señor. Toma control de todo y que tú seas glorificado. Guíanos y enséñanos a través de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a mirar los primeros 7 versículos y hablamos de cómo se hace ese reconocimiento de Jesús como rey. Y lo primero es cómo se prepara la entrada de ese gran rey. Dice el texto: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros,
Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijera algo, decir, el Señor los enviará. Desde el 19 veíamos cómo Jesús Capernaum y venía a tres básicas: Jericó, Jerusalén y Betania. Dice que venían a Betfagé, al Monte de los Olivos. Ahora, curiosamente, esto que registra este texto, esos 7 primeros versículos, están en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo cual quiere decir que este texto es muy importante. Esta ilustración que se hace en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es muy importante. Y vemos 3 cosas: una necesidad demandada, una promesa cumplida y un mandato obedecido. Pero vemos que hasta el momento, básicamente Jesús hacía todas las cosas en privado. De hecho, la comunicación de Jesús era: ve y no le digas a nadie. Como le dijo a muchas de las personas que sanaba o con las que hablaba: ve y no le digas a nadie. Sin embargo, acá Jesús ya cambia y su ministerio se vuelve mucho más público. Antes Jesús tenía la acción de que cuando lo veía, cuando hacía milagros, él se apartaba y salía en las ciudades. Acá vemos cómo entra triunfalmente, cómo entra en público. Y eso es muy importante porque esa entrada del gran rey hacia Jerusalén, y como veíamos en 19 y 20, venía a morir en la cruz. Dice que Jesús envió a los discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijera algo, decir, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Acá hay una necesidad demandada. Jesús llama a sus discípulos y les dice: envió y los orientó: hallaréis, le da un mandato: desatad y traer, y por último les da una advertencia. Dice: decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Y hay una promesa: que los enviará. Y vemos cómo Jesús habla con sus discípulos. Pero yo creo que esta ilustración también nos sirve a nosotros en nuestra vida, porque Jesús nos envía, Jesús nos orienta, Jesús nos da mandatos de predicar su palabra, enseñar su palabra, de hacer discípulos. Y tal vez nos hace algunas advertencias sobre el ministerio. Y hay promesas. Dice que nunca la palabra del Señor es en vano, sino que cumple su propósito. Dice que el trabajo del Señor tampoco es en vano, 1 Corintios 15:58. Luego, yo pienso que esa entrada de ese gran rey allí a Jerusalén, y la forma que llama a estos discípulos, es adecuado tenerlo en cuenta para nosotros, porque el Señor nos está enviando. En este caso, llamó a esos 2 discípulos a suplir una necesidad que, como vamos a ver ahorita, ya estaba anunciada. Pero también miramos en la palabra de Dios cuántos años cómo Jesús está esperando una generación que enseña el Evangelio, pero que viva el Evangelio. Esa es una promesa cumplida. Versículo 4 dice: todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo animal de carga. Y ese anuncio que estaba hablando, que estaba escrito, como veíamos antes, está en Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí esa promesa de Zacarías se cumple, ¿verdad? Ahora uno se pregunta: ¿por qué se cumplen las promesas que Dios ha dado en su palabra? Y vamos a ver 3 versículos. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sabes que en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es tan importante? De hecho, se ve en los 4 evangelios, pero que también tiene 2 cosas para nosotros. Uno, la enseñanza que Jesús es el rey anunciado. Pero ese Jesús, rey anunciado, que llega a Jerusalén, y vamos a verlo cómo llega, también nos da esperanza. Esperanza que en Jesús se cumplieron como 700 promesas del Antiguo Testamento. En su nacimiento, en sus primeros 8 días de vida, en sus primeros 2 años de vida,
cuando llega a los 12 años, en toda su vida, en su muerte y en su resurrección. Y si todo eso se ha cumplido, tú y yo podemos tener esperanza en lo poco que falta de su palabra. En Lucas 22, el versículo 24, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabes, querido hermano, que Jesús estaba escrito en la ley de Moisés, en el Pentateuco? Lo anunciaron todos los profetas y se escribió en los salmos. Y todo eso que se escribió ayer se cumplió, ¿verdad? Por eso es tan importante nosotros confiar plenamente en lo que está en el Antiguo Testamento y obviamente en lo que está en el Nuevo Testamento. De hecho, en Juan 14:29 dice, y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Sabes que esto estaba escrito con un propósito para que cuando esto llegara, la gente creyera? Pero los fariseos no creían. ¿Sabes que en la palabra de Dios hay tantos y tantos mensajes que se están dando, que seguirán dándose, para que nosotros creamos? Pero mucha gente dice, este libro es muy viejo, esto se escribió hace muchos años, esto no está actualizado. Y yo creo que el libro más actualizado que hay es la palabra de Dios. Por eso esas promesas que están allá se cumplieron. Y se cumplieron para que tú y yo tengamos esperanza, para enseñarnos algo a nosotros, para anunciar que Jesús está anunciado desde Moisés, los profetas y los salmos, y para que cuando todas estas cosas sucedan, nosotros creamos. Esta es una promesa cumplida. Pero también vemos un mandato obedecido. Versículos 6 y 7 dicen, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Me parece algo muy sencillo, ¿verdad? Pero Jesús ya les había orientado, ya les había dicho vayan, ya les había dado la promesa. ¿Qué hacen ellos? Obedecer. Por eso digo yo, si Jesús nos envía, si Jesús nos advierte, si Jesús nos da las promesas, tú y yo lo único que podemos hacer es obedecer. Él nos da un ministerio, a cada uno un ministerio distinto, nos da dones, no para que los echemos en tierra, sino para que los administremos. ¿Qué hicieron los discípulos? Sencillo, dice, los dos discípulos obedecieron plenamente. Jesús les dice, ¿cómo tienen que ir? ¿Verdad? Ir a la aldea, hallaréis, desatarlos, traérmelos, y si alguien nos dijera decir. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron, e hicieron como Jesús les mandó. Qué frase tan importante. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Qué bueno que nosotros, Dios, Jesús, pueda decir lo mismo, ¿verdad? E hicieron como Jesús les mandó. Y la iglesia hizo como Jesús les mandó. Algo importante es que, ¿qué hicieron? Trajeron el asna y el pollino. En Mateo, capítulo 11, versículo 2, el versículo es un poco diferente. Dice, y les dijo, id a la aldea que estaba enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollín matado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Se habla mucho de si era el pollino o si era el asna, y tiene que ver con que en este caso Jesús entró con el pollino y con el asna, y en Mateo habla, en Marcos 11, perdón, habla de que ese pollino había sido, ningún hombre lo había montado, nadie lo había montado. Parece ser que los discípulos tuvieron que traer tanto el pollino como el asna para que el pollino estuviera con plena seguridad al estar la madre, digamos así, de ese pollino. ¿Y qué hicieron? Pues no solo lo desataron, lo trajeron, sino que también pusieron sobre ellos sus mantos. Y Jesús se sentó encima. Me parece muy sencillo. Ahora, ¿qué era lo esperado en esa época? La mayoría de poderosos iban a ir en caballos, especialmente los reyes, los grandes militares de esa época. Pero Jesús entró en un pollino, en algo totalmente humilde. De hecho, los reyes iban en carruajes grandes, decorados, de oro, con muchas cosas. Pues este Jesús, que sí era el rey, que era el soberano, entró de la forma más humilde. Claro, ya habíamos dicho que quien quiera ser primero entre vosotros debe servir. Y es lo que Jesús hace, enseñarnos de que el verdadero ministerio es el de servicio. Jesús vino para servir. En 2 Corintios, capítulo 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús
se despojó de todo, de su gloria, de su misma, bueno, de todo, y se hizo humilde. Y se hizo tan humilde que murió en la cruz, la muerte peor que había, ¿verdad? Pero lo importante no es solo que lo hizo, que cumplió plenamente todo lo que estaba escrito de él, sino que lo hizo por ti y por mí. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Vamos a ver la segunda parte del versículo 8 al versículo 11, y es cómo se dio ese reconocimiento del gran rey. Y vamos a ver tres cosas importantes. Lo primero, dice en el versículo 8, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Jesús envía a sus discípulos a que recojan este pollino, le pone sus mantos, él se sienta y viene caminando, ¿verdad? Pero ¿sabes qué sucede? Una multitud, dice, muy numerosa, tenía sus mantos. Esos mantos era esa alfombra real que se le coloca a los reyes cuando entran a un evento. Jesús es reconocido como rey por todas estas multitudes. Dice que esa multitud era muy, muy numerosa. Es más, querían hacer algo tan específico con él que otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Se hace alfombra real como símbolo de que ese que venía era un rey. Y de hecho, dice que la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Toda esta gente estaba hablando mientras Jesús caminaba eso, y lo que hacen es reconocer ese gran rey, cuando dicen el Hijo de David. Pero también dice que era el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vemos ese rey reconocido, esa identificación del rey. Pero en el versículo 10 dice, cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, toda la ciudad se conmovió. Miren, no solo la multitud y la gente numerosa que venía, sino que mismo la ciudad se conmovió, todos los habitantes de Jerusalén se conmovieron y se preguntaron algo, ¿quién es este? Ya muchos lo habían visto, ya muchos sabían que era una persona muy especial, pero acá se preguntan quién es este. Y la misma gente que estaba ahí en la multitud, quienes estaban tendiendo sus mantos y quienes estaban gritando Hosana al Hijo de David, dijeron Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Están anunciando que ese Jesús era el que había anunciado todos los profetas también, y que ese era el profeta de Nazaret de Galilea. Pero lo habían reconocido como rey, por eso lo hacen de ese camino real, esa alfombra real, lo reconocen y lo identifican como rey. Por eso es el reconocimiento al gran rey. Y en este texto, en estos 8 o 9 versículos, vemos cómo hay un contraste entre la soberanía de Jesús y cómo sale una necesidad de Jesús. Va a decir que es necesario que vayan por el pollino, aunque él podía haberlo sacado ahí de la nada, ¿verdad? Ese contraste en que ese rey grande y poderoso y soberano viene en un pollino y no en un caballo como otros reyes. Ese rey que no viene para ser servido, sino para servir a los demás. Ese rey que llega a las necesidades de todos los que van a ver, como lo vimos la vez pasada, que lo veremos hoy también más adelante. La vida de Jesús es una vida de contrastes. Ese contraste entre lo poderoso, lo soberano, el Dios que se despoja de su gloria para hacerse carne. Y ese contraste lo evidencian los fariseos, los principales sacerdotes y el pueblo, cuando vemos tantos contrastes que se presentan allí. Versículo 8 al 17, perdón, versículo 12 al 17, nos muestran tres cosas importantes. Y vamos a mirar la controversia entre el rey en su casa, es cuando Jesús llega al templo. Veamos unos puntos. Uno, un rey que llega a dar orden, versículo 12 y 13. Un rey que es buscado por necesidad, versículo 14. Y las reacciones ante el gran rey en su templo, 15 y 17. Versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y se suscita una controversia grande, ¿verdad? Este es un rey que llega a dar órdenes, y lo que llega es a ordenar, perdón, y da orden en el templo. Y hay cuatro cosas importantes que hace. Primero, sacó a los vendedores. Segundo, sacó a los compradores. Tercero, volcó las mesas de los cambistas. Y cuarto, volcó las sillas de los que vendían palomas. Y entonces cualquiera dirá, pero ese Jesús, ¿cómo va a llegar a la iglesia a hacer esas cosas?
eso no debería hacerlo. Pero debemos de entender que ese rey que llegó, que tenía toda la autoridad, como lo vamos a ver más adelante también, lo que quería era dar orden en su casa de oración. Y entonces, mire que, ¿quiénes estaban en el templo? Los vendedores que abusaban de las personas, los que compraban allí porque no habían traído holocausto, no habían traído las palomas, no habían traído algo, y en ese momento se acordaban. Y qué importante que cuando vamos al templo de Dios vayamos preparados. Esos compradores no iban preparados, por eso llegaron a comprar allí. ¿Y qué había en las mesas de los cambistas? Pues los que cambiaban todas las cosas, ¿verdad? Y en otros que vendían palomas. Ahora, imagínense el ruido que estaba sucediendo allí en ese templo. Unos gritando, vendo, vendo, otros no, compro, compro, que no le cambio, que las palomas, y todo el ruido que había allí. Normalmente, estas cosas serían de hacer afuera del templo. Pero en esta época que viene Jesús, sucedían dos cosas curiosas. Los que estaban enfermos y limitados no los dejaban entrar al templo y los dejaban afuera en el quicio de la iglesia, que es donde iban a estar todos estos vendedores y compradores. Pero habían convertido ese templo en algo importante que eso estaba diciendo. Por eso Jesús les recuerda cuál es el propósito del templo. En medio del ruido, en medio de la comercialización de todo esto que hacen, Jesús dice, mi casa, casa de oración es. Así será llamada. Ahora, ¿cómo orar con semejante ruido? Qué lindo cuando podemos llegar al templo nosotros y sentarnos y orar un tiempo. Orar por la enseñanza, orar por los hermanos, orar por los que están enfermos, orar por los que tienen necesidades. Pero a veces hay tanto ruido en algunas iglesias que impide que la gente pueda orar. Y tercero, hay una identificación del desorden. Jesús dice, esta es mi casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La han hecho cueva de ladrones. Habían cambiado lo importante de la oración por la comercialización de cosas y circunstancias, ¿verdad? Comercializaban en la casa de Dios. ¿Qué hacían ellos? Aprovechaban las necesidades de los fieles y abusaban en el precio. No agradaban a Dios en nada de esto. Algunos textos, algunos comentaristas dicen que ellos vendían hasta 20 veces más costoso las cosas y la gente las pagaba porque ya estaba ahí y no tenía como más conseguir las palomas, conseguir las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué hacían eso? Porque se les olvidaba. Entonces, cuando llegaban a la iglesia, cuando llegaban al templo, se acordaban y ya no tenían más que hacer sino comprar lo que se costa. Qué importante enseñanza nos deja esto, ¿verdad? Porque la iglesia debe ser de orden, debe haber un silencio adecuado, debe haber un tiempo de oración. Y no es para abusar de las necesidades de las personas. Una vez queda complicado en esas épocas donde la gente fallece y un servicio de un entierro puede valer 400, 500, 600 mil pesos. De hecho, yo no sabía, pero algunos accidentes, cuando la gente fallece, los seguros le pagan a la persona que va a realizar el funeral. Eso sucede, eso pasa, ¿verdad? En Isaías, capítulo 56, versículo 7, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Y lo que está hablando Isaías es que esa casa de oración era para todos y que básicamente era para que la gente fuera allí a tener relación con Dios en mi santo monte, a que lo recreara, a crear bajo la oración por crear cosas, proyectos y todas estas cosas, pero también a llevar holocaustos y sacrificios que Dios ve bien y que si son puestos sobre el altar los va a aceptar, ¿verdad? Ahora, mire que dice que esa gente que va a llegar allí, que esos que va a llegar, serán para todos los pueblos, dice Jehová. El Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntará sobre él a sus congregados. Y esto es muy importante porque de Isaías ya está hablando de la importancia de congregarnos para tener nuestra relación con Dios en ese santo monte, para recrear, para ese recrear no divertirnos, sino volver a crear, proyectar bajo la bendición de Dios, bajo la oración, ¿verdad? Y obviamente para ofrecer sacrificios, pero también para reunirnos como pueblos, como cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, yo entiendo que hoy en día la virtualidad es muy buena y es muy práctica, pero no podemos esperar que esa virtualidad tome el verdadero lugar de Dios. La iglesia
las capillas, los templos, están para que los hijos de Dios se congreguen, se unan en armonía, oren y compartan y se relacionen con Dios. Vamos a mirar el versículo 14, donde habla de que esa controversia en el rey en la casa es buscada por necesidad. Dice el versículo 14, así como estaba Jesús sacando los cambistas, que a todas estas personas que comercializaban, dice, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Y es sencillo, Jesús estaba echando a todos esos cambistas, pero cuando supieron que Jesús estaba allí, los ciegos y los cojos entraron de la parte anterior del templo, que no los dejaban, y cuando Jesús saca a todos esos comerciantes, ellos pueden entrar. Y me parece como tan sencillo este versículo, dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y lo ganó. Así es Jesús, sencillo. Claro, se demoró con los cambistas a quienes quiso que reflexionaran y que entendieran que era casa de oración. Pero cuando un necesitado busca a Jesús y le expresa su necesidad, Jesús obra inmediatamente. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y lo sanó. Pero había un contraste, ¿se acuerdan que era contraste? El contraste es que antes había orden, sacó a los vendedores, sacó a los compradores, volcó las mesas de los cambistas, volcó las sillas de los que vendían paloma. Y es totalmente diferente. ¿Sabes que Jesús ve el corazón de los seres humanos? Jesús ve nuestro corazón y actúa en medio de lo que él ve. Y él sabía cómo era el corazón de esos vendedores, compradores, de esos camisas, ¿verdad? Pero también sabía cómo era el corazón de esos necesitados y que fueron a Jesús a buscar su misericordia, a buscar su gracia, su amor. Es muy distinto cuando tú no haces las cosas de corazón. Jesús ve nuestro corazón. Y en ese corazón ve dos cosas, o la necesidad o el beneficio. Y sería bueno preguntarnos, porque ahí es claro, los comerciantes iban por beneficio y esos cojos y ciegos iban por necesidad. Ahora, preguntémonos, ¿por qué vamos a la iglesia? Hemos reconocido nuestra necesidad de congregarnos, de reunirnos, de interrelacionarnos con Jesús, con los hermanos, de escuchar su palabra, de alabarle, de celebrar esa cena recordando esa memoria de Jesús hizo. ¿O será que algún otro beneficio nos mueve? No es lo mismo, hermanos. El problema no es ir a la iglesia, el problema es a qué voy a la iglesia, qué hay en mi corazón. Versículos 15 al 17 nos termina hablando de la controversia entre el rey y nos muestra las reacciones que ejerce ese rey en su templo. Mire que dice que estos que estaban necesitados, ciegos y cojos, fueron y Jesús los sanó. Y el versículo 15 inicia con la palabra pero. En contraste de lo que estaban haciendo estos meditados, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejando salió fuera de la ciudad de Betania y puso allí. ¿Y qué no creemos? Que Jesús había sanado a esos ciegos y cojos, y bien los principales sacerdotes y los escribas, que habían visto las maravillas, ¿verdad? Vieron las maravillas que Jesús hacía, vieron cómo lo sanó, ¿verdad? Y vieron la gente que estaba haciendo la alabanza sincera, y reconocieron como rey, porque decían el hijo de David. Pero ¿cuál fue el resultado? Se indignaron y confrontaron a Jesús. Yo veo que acá hay indignación y confrontación. Y sabes que cuando uno va a la iglesia y ve las maravillas de Dios y podemos escuchar a las personas con esa alabanza y reconocer a Jesús, debe ser un tiempo de reconocer nuestras necesidades de Jesús, debe ser un tiempo de reencontrarnos con Jesús. Pero eso se estaban indignando y confrontando porque estaban perdiendo su poderío y no entendían que el poderoso era Jesús. Ellos estaban entendiendo que estos niños que estaban allí estaban alabando a este hombre que llegó allá de un momento a otro a hacer cosas raras y que ya habían dicho que lo que hacían eran cosas del diablo. Y Jesús les había dicho, pero ¿cómo una casa se va a dividir en dos si se acaba? Y ahí los había confrontado, y ahí habían intentado matarlo, ¿verdad? Pero miren que Jesús hace algo distinto. Él los confronta y les hace un rechazo. Si los escribas y los sacerdotes se indignan y lo confrontan, Jesús hace una confrontación y un rechazo. Versículo 16 dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y los que amaban?
El Salmo 8, versículo 1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Mire que está diciendo que la alabanza, qué linda que es de los niños, porque lo hacen de todo corazón. Pero que tal vez hay personas adultas como ellos, que, que son enemigos de la cruz de Cristo, que buscan vengarse de las personas que alaban a Dios. Y los confronta prácticamente, ¿verdad? Y le dice, espera un momentico, ustedes no son fariseos, no son sacerdotes, no son escribas, si ustedes no conocen la palabra de Dios, no han leído el Salmo 8, se les olvidó o no lo han creído. Y entonces, ¿qué dice? Salió para Betania. Se fue, ya era tarde, se fue para Betania. Y entonces, el otro día, dice el versículo 18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino mismo a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más, jamás, más que a ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se conseguía la higuera? Respondiendo a Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Mira que la mayoría de gente toma esta ilustración como lo que es importante es la higuera, pero me da la impresión que lo que Jesús hace es un milagro, algo que sucede allí donde esta higuera se seca, para que estos discípulos queden impactados por esto y preguntan cómo es que se secó. Pero me interesa la respuesta, porque la respuesta habla de que lo que está ahí, el tema principal de estos 5 versículos, es la oración. Pero tiene que ver con qué hacer con los que no dan fruto en el reino, porque la higuera no da fruto. Y tal vez tú y yo hemos visto personas que llevamos evangelizando, que hablamos con ellas y no dan fruto, ¿verdad? Y vemos un acto sorprendente, una respuesta maravillosa y confrontadora. Miremos cómo es este acto sorprendente. Dice que Jesús tuvo hambre. O sea, acá estamos viendo la parte humana de Jesús. No está como Dios. Tuvo hambre, está mostrando la necesidad. Volvió a la ciudad, tuvo hambre. Estaba cansado, seguramente se había levantado temprano a orar, como era su costumbre. Y ya después de que se despertaron los discípulos, tuvo hambre y salió. Y entonces fue a un árbol a buscar en la naturaleza. Y luego dice que al ver el árbol no halló fruto. Y le dijo, nunca más dará fruto. Y se cumplió lo que él dijo. Esta higuera se secó. Escuché una ilustración muy buena de alguien que decía que el primer Adán, que el Adán se tapó con una hoja, pero que Jesús no vino a buscar hojas, sino a buscar frutos. A buscar frutos. Y qué importante, porque eso es lo que está viendo allí. Esta higuera no había dado fruto. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos ser como la higuera? Que estamos ahí y no damos fruto. Nuestras vidas no están dando fruto, ¿verdad? Pero si este es un acto sorprendente, miramos la respuesta maravillosa y confrontadora ante los discípulos. Los discípulos le preguntan, ¿cómo es que se conseguía la higuera? Lo que los impactó a ellos es que la higuera se secó enseguida. Y entonces Jesús le dice 3 cosas. Primero, hay que tener fe sin dudar. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, yo te digo que si tuvieras fe y no dudares. El problema de los discípulos que interpreta Jesús es que no tenían fe. O tal vez tenían, pero dudaban. Luego le dice, si algo de esto dijeras, le será hecho. Versículo 21 dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, y será hecho. O sea, lo que Jesús está diciendo, la oración es algo muy importante que tiene resultados. Pero hay que orar sin fe. Y por último dice, orar creyendo y se hará. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Mire que antes había confrontado a los fariseos, perdón, a los sacerdotes y a los escribas. Le está diciendo que ustedes no tienen fe, ustedes no han creído. O es que no han leído la palabra de Dios y no saben que los niños también pueden alabar. Acá le está diciendo a los discípulos, orar creyendo y se hará. Pero, ¿cuál era el interrogante que me dio acá? Dice, cuando alguien no da fruto, ore. Entrega al Señor la carga. Así como esta higuera no daba fruto, el Señor básicamente lo que hizo fue orar y luego dijo, nunca jamás nazca este fruto y entregó eso al Señor.
Pero ¿cuántas veces nosotros nos cargamos por personas que estamos evangelizando o que llegan a nuestras iglesias y pasa el tiempo y no cambian, y pasa el tiempo y no cambian, y nos cargamos y eso? ¿Por qué no oramos por ellos? Porque todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Gracias a nuestro pensamiento está, no, esta persona nunca va a cambiar. Yo me acuerdo que cuando me evangelizaron a mí la primera vez, el hermano Kim Moore, un norteamericano, salió y dijo, de los Pinzón, ese es el único que no va a llegar a los pies del Señor. Y era su opinión, pero había pensado en la opinión de Dios, en su misericordia y en su gracia. Queridos hermanos, quiero hacerles un reto y una invitación. Llevemos la palabra a otros. Nunca pensamos, nunca pensemos, nunca llegará, porque quien hace la obra es el Señor. Su palabra es la que tiene poder, su espíritu convence y el Señor es el que nos llama. Por eso cuando la gente no crece, ore por ella. Cuando la gente no responde, ore por ella. Cuando la gente no va con todo, ore por ella, ¿verdad? Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso hay que orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que todos los hombres lleguen al arrepentimiento y conozcan la verdad. Y la verdad es que solo hay un Dios y un camino para llegar a Dios, que es Jesucristo, hombre, el cual se entregó por nosotros. Versículo 23 al 27. Dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Yo veo que Jesús se reconoció como rey, aún por esos principales sacerdotes, aún por los ancianos. Y vemos dos cosas, una pregunta inquietante y una pregunta retadora. Y obviamente luego hay un resultado esperado. La pregunta inquietante es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Entonces estaba Jesús junto a esos principales sacerdotes y a los ancianos. Ahora dice que ya había Jesús ido a buscar a la higuera, ya había buscado qué comer, ya había vuelto al templo. Pero ¿qué había pasado en el templo? ¿Qué estaba haciendo en el templo? Dice, enseñaba. Mucha parte del misterio de Jesús es enseñanza, pero es que es tan importante enseñar, hermanos, porque es la palabra buena que obra en las personas. Y le preguntan, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Ahora, ¿cuáles cosas? Pues lo que había hecho en el templo antes, ¿verdad? Sacó a los vendedores, sacó a los compradores, botó las mesas, botó las sillas, sanó a los cojos, sanó a los ciegos, pero ellos también sabían muchas cosas que Jesús hacía. Luego, ellos no dudan de Jesús, solamente quieren retarlo a Jesús y lo inquietan con una pregunta, ¿con qué autoridad haces esas cosas? Y la segunda, ¿y quién te dio esa autoridad? O sea, ellos no están dudando de la autoridad. La pregunta es, bueno, ¿quién la dio? Porque ya lo habían retado antes diciendo que la autoridad era el diablo. ¿Quién era que hacía los diablos? Jesús ya los ha confrontado. Entonces acá se preguntan, bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Porque tú tienes la autoridad. Ahora, lo más importante, ¿quién te dio esa autoridad? Estos principales sacerdotes ancianos reconocían la autoridad. No era discutida. La autoridad de Jesús simplemente es aceptada o rechazada. Y si en algún momento alguien está escuchando este video, entienda, Jesús es soberano. Jesús es Rey de Reyes. Jesús es Señor de Señores. Jesús es el Dios que se hizo carne para morir en la cruz por nosotros y pagar un pecado que no podemos pagar nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Y allí en la cruz quedaron todos nuestros pecados, allí se anuló el acta de decretos que había contra nosotros. La gran pregunta que siempre se hará es, ¿aceptas eso o rechazas eso? En este caso, esos sacerdotes principales reconocían que Jesús tenía autoridad, pero rechazaban esa autoridad de Jesús. El problema es el rechazo. ¿Cuál es tu actitud en ese momento? ¿Has aceptado el reinado de Jesús en tu vida? ¿Has aceptado esas enseñanzas de Jesús para tu vida? ¿Las has creído? ¿O simplemente las rechazas? Entonces Jesús les da una pregunta totalmente retadora, ¿verdad? Dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les hace una pregunta sencilla. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús estaba enseñando y les hace un reto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces los fariseos se quedan pensando y dicen, esto me huele como a feo,
esto aquí como que hay trampa, él nos quiere hacer una trampa, y siempre nos ha ganado. Entonces, ¿qué hacemos? Y entonces venía la pregunta, ¿será del cielo o será humano? Pero, espera un momentico, si decimos del cielo, nos dirá, pues, ¿por qué no lo creíste? Porque es del cielo, y es de Dios, y usted no cree en Dios. Pero si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, si el bautismo era humano, pues Juan había bautizado y nosotros conocemos que no es humano, que no es del cielo. Entonces, Jesús los reta de esa manera. Y ellos obviamente no saben qué contestar. Entonces, el resultado esperado. ¿Qué dicen ellos? No sabemos. Respondiendo a eso, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, pues yo tampoco digo, es decir, él les había dado un reto. Yo también les haré una pregunta. Si me la contestáis, yo te la contestaré, te diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué dijeron ellos? No sabemos. Entonces dijo Jesús, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Y se ha resultado esperado. Jesús otra vez contiende con ellos y otra vez los derrota. Por último, del versículo 28 al versículo 46, habla de dos enseñanzas y una conclusión. Dos enseñanzas y una conclusión. Mateo 21, 27 dice, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también dijo, tampoco. Yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero Jesús pasa a hacer enseñanzas. Mire que el versículo 28 empieza con, pero, ¿qué os parece? Pero, ¿qué os parece? Está diciendo, bueno, está bien. Ustedes no saben si el bautismo es del cielo o de Dios. O de Juan, o de dónde es. No lo saben, ¿verdad? Pero, ¿qué os parece lo que yo les voy a enseñar? Y pasa a enseñarle así algunas cosas. ¿Sabes? Hasta el momento Jesús había sido reconocido como rabí, como maestro. Muchas personas han venido, sería un Nicodemo, ¿verdad? Ya habían aceptado la autoridad que habían dicho con quién te dio esa autoridad. Ya se habían enfrentado y no habían podido ganar. Habían escuchado a Juan el Bautista, pero no le habían creído. Ahora, la pregunta es, ¿qué iban a hacer con el Mesías? ¿Qué iban a hacer con el Mesías? Porque ya estaban viendo que Jesús era rey, que Jesús hacía milagros, estaban asombrados porque veían sus maravillas. Pero el problema es que lo rechazaban, ¿verdad? Ahora Jesús nos hará reflexionar por medio de dos enseñanzas. Vamos a mirar la primera enseñanza. Dice, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Sencillo. Pues dio al hombre de la derecha y le dice, ve hoy a trabajar en mi viña. Ese hombre dijo, no quiero, pero después arrepentido, se fue. Al segundo hijo le dice, ve hoy a trabajar en mi viña. Y dijo, sí señor, pero no fue, ¿verdad? Yo sí voy, pero no fue. Entonces Jesús le pregunta en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo, no quiero ir y fue arrepentido? ¿O el que dijo, sí voy y no fue? ¿Verdad? Y entonces, cuando él les preguntó a ellos, dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo, que los publicanos, ellos dijeron el primero, y él dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque los identifica. Le está diciendo, mire, el problema es que ustedes dicen, sí voy, pero no van. Ustedes dicen que van a buscar el reino de los cielos, pero no lo están buscando. Pero hay otros, los publicanos y las rameras, los gentiles, que aunque dicen no quiero, se arrepienten y van. Está diciendo, no creíste, no se arrepienten, mientras los otros sí. ¿Qué se necesita para entrar al reino de los cielos? Se requiere primero creer, segundo arrepentirse y tercero obedecer. ¿Y quién hizo eso? El primer hijo. El segundo hijo simplemente dijo sí voy, pero no fue. ¿Sabes que lo importante y la verdadera fe y el creer está en obedecer? Yo no puedo decir, uy, tengo mucha sed, yo sé que esta agua quita la sed, pero no me la tomo. Porque no me la tomo es porque realmente no creo, pero si me la tomo, entonces gozo los beneficios porque me quito la sed. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, vemos el resultado de la obediencia. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Que pueden entrar al reino de los cielos. Pero también vamos a ver el resultado de la maldad. Dice, bueno, les tengo otra parábola, les tengo otra enseñanza. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y les dice, oíd, les llama la atención otra vez, oigan, eso es para ustedes. Este hombre compró una viña y hizo varias cosas. Plantó una viña, la acercó al vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores.
¿Qué está diciendo? Que él la plantó, que él la protegió, que incluso compró un aparatico para poder coger las uvas, que es el lagar, y procesar el vino, y edificar una torre para guardarlo. Y la arrendó. O sea, ya tenía todo. O sea, esta viña que él tenía todo. ¿Qué era lo que tenía? Ponerla a producir. Y luego dice que se fue lejos y la dejó productiva. Lo importante de esto es que esa finca, esa viña era totalmente productiva. Estaba protegida, estaba cuidada, tenía su hogar. ¿Y qué hizo? Se lo arrendó a los labradores. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y después de que pasó el tiempo, dijo, bueno, voy a cobrarles el arriendo. Y envió a recibir de los frutos. Y envió a uno de los siervos, ¿verdad? ¿Y qué hicieron esos hombres? Los golpearon, los mataron y los apedrearon. Y él no pagar, no, menos matarlos. Y entonces mandó a otros siervos. ¿Y qué hicieron? Otra vez lo mismo. Los golpearon, los mataron y los apedrearon. Entonces, dice Jesús, bueno, entonces este hombre mandó a los siervos y los golpearon, los apedrearon, los mataron. Pero finalmente les envió a su hijo. Entonces pasaba el tiempo, buscó la rienda y dijo, ¿saben qué voy a hacer? Voy a mandar a mi hijo porque mi hijo merece respeto. Y entonces, hermanos, los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Ahora, si es el heredero, pues venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Así sencillo es. Si es el que hereda y lo matamos, pues nosotros estamos arrendando y nos vamos a quedar con esto. ¿Verdad? Entonces, se fueron a la acción, ¿verdad? Tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Sencillo, ¿verdad? Ahora, Jesús les hace una pregunta. ¿Qué va a pasar con aquellos labradores cuando venga el Señor de la viña? Y ellos rápidamente de pensar le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Parece ser que estos sacerdotes y estos hombres no entendían las cosas, no pensaban, su orgullo era tan alto, que no entendían. Claro, ya había dicho, parece que hablan de nosotros, ¿verdad? Pero acá está diciendo, no, nosotros no somos así, pero si hubiera gente así, pues yo los mataría. Aquí está hablando desde su concepto, ¿verdad? No tendría misericordia de ellos. Y una vez que los mate, pues como eso está produciendo bien, pues yo arrendaría la viña a otros labradores que paguen el fruto. El Salmo 18:21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. Es cosa maravillosa en nuestros ojos. Ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. El Salmo 118:121 está hablando lo que Jesús está hablando acá en el versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Otra vez los confronta. Mire, usted es un problema. ¿Nunca lo leíste? Ahora, si Jesús les preguntara a ustedes o a ellos mismos, ¿nunca leíste las Escrituras? ¿Cuál sería la respuesta? Pues obviamente que sí, se leía. Pero el problema no es leerla, el problema es entenderla y aplicarla. Porque ustedes lo contestan como tan fácil, a los malos destruía, pues no entienden la misericordia de Dios. Ahora mire, el texto dice, la piedra que desecharon los edificadores, porque es que ustedes me están desechando. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo más importante es Jesús. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, ustedes no lo han entendido. ¿Y saben qué hicieron estos hombres judíos? Cogieron a Jesús y lo mataron allí. Había un antiguo pacto con Israel, pero los judíos no creyeron en el Mesías. Estaban buscando un tipo grande y poderoso que los sacara de tantas cosas y no un ser humilde como Jesús y como entró allí en un pollino. ¿Verdad? ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron. ¿Y para qué lo mataron? Para quedarse ellos con la herencia, con el pueblo, con la religiosidad que tenía allí, ¿verdad? Pero Jesús establece un nuevo pacto con quienes se arrepienten, creen y obedecen. Y lo hace por la misericordia. No estaban confundidos porque no entendían la misericordia de Dios. Entonces, por último, da una conclusión. Basado en estas dos enseñanzas, ¿verdad? Lo que pasa con los buenos y lo que pasa con los malos, ¿verdad? Los buenos creen, los buenos se arrepienten y obedecen. Dice, por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Está hablando, para entrar al reino se requiere creer,
arrepentirse y obedecer. Pero ustedes tomaron, echaron y mataron al rey, la verdad del rey. Entonces, el pacto que era con ustedes será de la gente que produzca los frutos. ¿Y quién produce los frutos? Los que creen, los que arrepienten y los que obedecen. Y el que cayere sobre esta piedra, o sea, sobre Jesús, será quebrantado, que es lo que vimos antes, y sobre quien ella cayera le desmenuzará, serán destruidos. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Aquí se entendieron. Y ahora, uy, no, estamos hablando de nosotros, ahora sí, nos hemos dicho, quienes le rechazamos y no creímos en él, ¿verdad? Entendieron la palabra que hablaba. Pero al buscar cómo echarle mano, tenían el pueblo porque este lo tenía por profeta. Querían matarlo a él mismo, ¿verdad? Y no pudieron matarlo. Jesús ya le había dicho, y si el dueño de la viña enviara a su hijo, ¿querían con él? Y lo mataron, ¿no? Pero ¿sabes qué Jesús me está diciendo? Vayan a mi viña. Pero para ella, mi niña, se necesita creer, arrepentirse y obedecer. Y obviamente dar fruto. Mateo 21 nos dice que Jesús es reconocido como rey, que Jesús es reconocido por su autoridad y por su soberanía, que Jesús desea dar orden en su casa de oración, que Jesús actúa en quienes le buscan de corazón y suple sus necesidades. Pero el texto también habla de que la oración es nuestra mayor herramienta, pero que obviamente debemos de orar con plena fe y dependencia en el Señor. Otra cosa importante es que lo importante no es solo leer la palabra de Dios, lo importante no es solo saber la palabra de Dios, es entenderla y vivirla. Esos hombres habían escuchado la palabra de Dios, se la sabían, pero tenían un pequeño problema, no la creían, no la entendían y obviamente no la vivían. Jesús nos invita a trabajar en su línea para ser productivos. Algún día vendrá por sus frutos. Ahora, ¿cómo responderle a ese hijo del rey, a ese mismo rey, que algún día va a venir para pedirnos el manejo de los frutos que hemos hecho? Porque ya nos dejó una cosecha, para que guardemos esos frutos permanezcan. ¿Sabes, queridos hermanos? Debemos de creer en su palabra totalmente y tener esperanza en ella. Debemos de arrepentirnos de nuestros actos, de nuestro pecado, de nuestro rechazo, y debemos de obedecer su palabra. Y por último, debemos servir en la vida del Señor. Él nos invita, Él nos orienta, Él nos guía para que nosotros vayamos. La pregunta es, ¿estamos confiando en su venida? Porque hemos de confiar en su pronta venida. Ahora, cuando Él venga, ¿cómo nos encontrará? ¿Has pensado eso? ¿Cómo nos encontrará? Porque esos fariseos, esos sacerdotes que están allá, no creían en el Mesías. Habían escuchado a Juan y tanto que se preguntaban, si decimos que Juan, pues va a decir que es del cielo, si decimos que del cielo, pues como si creían era Juan, ¿verdad? ¿Cómo se encontrará el Señor cuando venga? Quiero terminar con un texto en Juan, capítulo 15, versículo 16, donde dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, los he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, ni tú ni yo somos elegidos por nosotros, ni por nuestros méritos, ni nosotros elegimos al Señor. Él, en su amor, en su misericordia, nos ha escogido y nos ha enviado a la viña para que llevemos fruto. Pero Él quiere que ese fruto permanezca, que nosotros evangelicemos, pero que hagamos discípulos también, ¿verdad? Y algunos no creerán, algunos no cambiarán, pero debemos de pedirle al Señor en su nombre, para que el Señor sea el que lo haga. Y lo más importante, debemos de amarnos los unos a los otros. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias porque tu palabra no es solo para entenderla, sino para creer en ella, para obedecerla y para practicarla. Gracias, Señor, porque no éramos del pueblo escogido, pero en tu misericordia nos has llamado a ser de ellos. Pero más que eso, nos has hecho hijos tuyos, adoptados por tu gracia y por tu misericordia. Ahora, Señor, enséñanos a depender de ti, a creer en tu palabra, a entender tu palabra, obedecerla y cumplirla. Pero también, Señor, en medio de la viña que estamos, de esa cosecha que hay en este momento en un mundo tan oscuro, enséñanos a proclamar tu palabra, a orar por las personas y a seguir compartiendo para que tú seas quien haga la obra en ellos. Y si alguno no lo hace, pues se secará, pero bajo tu voluntad y no bajo la nuestra. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya.
en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que hayan escuchado más o menos. Muchas gracias, hermano Jorge, Dios le bendiga.